todos. Estamos comenzando nuestro servicio a Dios. En esta mañana, y queremos dar gracias a Dios por las ricas y abundantes bendiciones que nos permite, y demos también gracias por su gran amor y por su bondad, porque ha resguardado nuestro descanso en este día y nos ha permitido ver las maravillas de su creación ya en esta mañana. Vamos a entonar un par de himnos para que nosotros podamos meditar en justamente las grandes bondades que ha dado Dios a nuestra vida en este día, así como también el regalo del don perfecto que es en Cristo Jesús. Demos gloria a su nombre, demos gloria a Cristo, nuestro Salvador, a Jesús, que vino a rescatarnos de la oscuridad a su luz admirable. Cantemos himno número 12, Gloria a ti, Jesús divino. Himno número 12, Gloria a ti, Jesús divino. Cantamos juntos. Gloria a ti, Jesús divino. Gloria a ti por tus bondades. Gloria eterna a tus piedades, querido Salvador. Tú me amaste con ternura y por mí en la cruz moriste. Con ternura me quiste, querido Salvador. Tengo fe solo en tu muerte, pues con ella me salvaste. Vida eterna me compraste, querido Salvador. Veremos en el cielo a vivir contigo iremos, tu presencia gozaremos, querido Salvador. En valor cristiano, Cristo es tu mejor amigo, Él te llevará consigo, Jesús es tu Señor. Bien, entonemos otro himno. Es el himno 307, la gloria de Cristo. Himno 307, la gloria de Cristo. ¿Cantamos juntos? Gloria de Cristo el Señor cantaré, pues llena mi vida de gozo y de paz. Calla los favores que te alcancé, mi labio no puede jamás. Es todo bondad para mí.
entonces mi dicha la aumenta el Señor, ya llena mi copa, la veo rebosar con todos sus dones de amor. Es todo bondad para mí. En nada puedo desear, pues todos mis altos deseos a ti, solo Él los puede llenar. Bien, cantemos un himno más, es el himno 48, himno número 48, mi Redentor, el Rey de Gloria. Himno número 48, mi Redentor, el Rey de Gloria. Su sangre clama mi favor.
bendición de poder reunirnos de manera digital. Vamos a estar llevando por algunas semanas este horario un poco más temprano, a las 10 de la mañana, pensando en que algunas personas estaban ya pues familiarizadas con este horario de las 10 de la mañana. Entonces vamos a seguir con esta dinámica de estarnos reuniendo a las 10 de la mañana, un poquito más temprano, y si es posible, después de este horario, al terminar el servicio, tenemos la escuela dominical, tanto para niños y adultos. Entonces estaremos en esta semana viendo cómo funciona el horario de las 10 de la mañana, para que usted ajuste ahí sus tiempos y pueda agregarse al servicio que tenemos aquí en la misión, el Calvario, en el barrio de Santa Teresita. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Seguimos con la misma porción que hemos dedicado para esta colección de predicaciones en torno al Evangelio según San Mateo. Así que busquemos, por favor, en nuestras Biblias, en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, del versículo 1 al 3. Evangelio según San Mateo, versículos 1 al 3. Para nuestra meditación en esta mañana, que hemos titulado El retorno del Rey, los signos de la venida de Cristo. El retorno del Rey, los signos de la venida de Cristo. Vamos a leer esta porción. Vamos a leer en la Reina Valera 60. Si usted tiene alguna otra versión, puede usar la que tenga a la mano, o incluso en el celular. Si tiene alguna aplicación, puede usarla, o también puede buscar por medio del buscador de su aparato, ya sea celular, tableta o computadora, esta porción. Puede escribir Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 1 al 3. Vamos a leer juntos. Dice la palabra de Dios: Cuando Jesús salió del templo, se iba y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esta porción que estamos revisando hoy en esta mañana es conocida como el discurso del Monte de los Olivos. El discurso del Monte de los Olivos, que justamente surgió debido a algunas preguntas que los discípulos hicieron cuando Jesús les dijo que el templo sería destruido un día. Primero, ellos querían saber cuándo, la fecha, y en segundo lugar, preguntaron sobre la señal del retorno de Cristo, indagando respecto a la señal del fin del mundo. Debemos tener presente que el contexto de este discurso es totalmente judío. Jesús habló acerca de Judea, del día sábado, de las profecías de Daniel tocantes al pueblo judío. La plena verdad respecto al rapto de la iglesia todavía no había sido revelada porque era un misterio. Mateo 24 indica que nuestro Señor hablaba de sucesos que ocurrirían en la tierra durante el tiempo de la tribulación. Después
de sacar súbitamente la iglesia del mundo, habrá un periodo de paz y seguridad, seguido de un tiempo de terrible sufrimiento. Muchos eruditos creen que este periodo durará 7 años. Este periodo de tribulación en el que Jesús describió en el Monte de los Olivos hace pensar que así es. Al final de este periodo, Jesús regresará a la tierra, derrotará a sus enemigos y establecerá el reino prometido. Estos versículos dan comienzo a un capítulo repleto de profecía. Profecía de la cual una gran parte aún no se ha cumplido. Profecía que debiera suscitar un gran interés entre todos los verdaderos creyentes, entre todos los seguidores de Cristo. Es un asunto al cual nos dice el Espíritu Santo, haremos bien en estar atentos. Segunda de Pedro 1:19. Vemos que aquí los discípulos, dice en el versículo número 1, cuando Jesús salió del templo, se iba y se acercaron sus discípulos y le preguntan con una ansiedad evidente: dinos qué es lo que va a pasar, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. En estas palabras se halla la clave para saber a qué se refiere la profecía que ahora tenemos delante de nosotros. Abarca 3 cosas. Una, la destrucción de Jerusalén. Otra, la segunda venida personal de Cristo. Y la tercera, el fin del mundo. En algunas partes del capítulo, estos 3 asuntos están tan entrelazados que es difícil separarlos y desenredarlos, pero todos ellos aparecen claramente en el capítulo, y sin ellos no se puede dar una explicación justa. Ciertamente exigen una atención especial por nuestra parte, pues somos aquellos a quienes ha alcanzado los fines de los siglos. 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Así que Jesús da señales del final de los tiempos, pero también estas señales contrastan, ¿sí?, chocan con las expectativas proféticas en el judaísmo. Había toda una serie de creencias y de expectativas dentro del pueblo judío. Para entender mejor la pregunta de los discípulos, es necesario conocer algo de las esperanzas y aspiraciones del judaísmo de aquel día. Como siempre, el entorno histórico es una clave importante para el contexto. A lo largo de la historia, la gente ha tenido una fuente de deseo de conocer el futuro, y pocas sociedades han estado sin videntes, medios, adivinos y otras tantas clases de pronosticadores. Aunque la ley mosaica prohibió estrictamente a los medios para consultar el futuro y a los adivinos, los israelitas habían caído con frecuencia presa de ellos, siendo el caso más destacado el de la consulta del rey Salomón al medio, ahí en primer libro de Samuel, capítulo 28, y también relatado en segundo libro de Reyes, capítulo 21. No hay evidencia de que los judíos de la época de Jesús fueran culpables de la misma ofensa que había hecho Saúl, pero tenían ellos sí un intenso interés en el futuro. Estaban cansados de estar bajo la dominación de los opresores paganos. Estaban cansados y ansiosos por la liberación divina prometida de su Mesías. Durante muchos años habían sido sometidos vez tras vez por tiranos extranjeros. En sus propias mentes, sin embargo, los judíos siempre habían sido su propio pueblo y nunca habían sido verdaderamente sometidos a ningún gobernante extranjero. Ese espíritu perduraba,
y a veces era un espíritu arrogante de independencia. Incluso en medio de la opresión, fueron capaces de declarar ante Jesús: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavizados a nadie. Estas palabras las dicen a nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, versículo 33. Sabían muy bien, por supuesto, que externamente eran esclavizados y la libertad de esa esclavitud era la pasión primordial de los judíos. Aunque la mayoría de ellos no habían sido asociados con los celotes, que era este grupo militar radical, todos anhelaban que Roma fuera derrocada y que Israel se convirtiera en una nación libre una vez más. Los judíos conocían ciertamente muchas de las promesas hechas desde el Antiguo Testamento, en las cuales las bendiciones, la liberación y la prosperidad eran constantemente referidas. Sabían que Dios había prometido vencer a todos los enemigos de su pueblo escogido y establecer su reino eterno de rectitud y justicia en la tierra. Había prometido un reinado de paz, se había prometido un reinado de prosperidad y se había prometido un reinado de seguridad que nunca terminaría. Su gran anhelo era ver ese día en que Dios restauraría el reino tal y como Él lo había prometido. Era el pueblo de la promesa, era el pueblo que había estado esperando las bendiciones de parte de Dios. Pero tenía 9 elementos para esperar la promesa de parte de Dios. Primero, en consonancia con la enseñanza de Zacarías 14 y otras profecías del Antiguo Testamento, creían que la venida del Mesías estaría precedida de una época de terrible tribulación. Así como una mujer experimenta un dolor intenso poco antes del parto de un hijo, Israel experimentaría un gran tormento poco antes de que llegara el Mesías. En segundo lugar, la escatología popular de la época de Jesús sostuvo que en medio de esa agitación aparecería un precursor como Elías, anunciando la venida del Mesías. Fue por esta razón que tantos judíos se sintieron atraídos por Juan el Bautista. La tradición oral judía sostenía que la propiedad de cualquier dinero o propiedad en disputa tendría que esperar hasta que Elías viniera antes de ser finalmente resuelta. El tercer acontecimiento de esa escatología fue la aparición del Mesías, momento en el que establecería su edad de gloria en el reino y reivindicaría a su pueblo. El cuarto evento sería la alianza de las naciones para luchar contra el Mesías. En otras palabras, la humanidad incrédula interrumpiría todas sus otras guerras para unirse contra el Mesías. El quinto evento escatológico sería la destrucción de esas naciones opuestas. Todos los vastos armamentos y defensas de las naciones serían inútiles contra el Mesías. La sexta sería la restauración de Jerusalén, ya sea mediante la renovación de la ciudad existente o por la venida de una Jerusalén completamente nueva desde el cielo. En cualquier caso, la ciudad del gran rey sería en adelante pura, santa e incorruptible. La séptima señal que los judíos esperaban es que todos los judíos, todos los miembros de la nación de Israel dispersos por todo el mundo serían reunidos de vuelta en Israel. Muchos judíos de hoy todavía pronuncian una antigua petición, un antiguo dicho: levanta una bandera para reunir a nuestros dispersos y reunirnos desde los 4 extremos de la tierra. El octavo caso de la venida del Mesías sería que Palestina
se convertiría en el centro del mundo y todas las naciones serían subyugadas al Señor. Y finalmente, los judíos de la época de Jesús creían que con el establecimiento del reino del Mesías vendría una nueva, eterna era de paz, rectitud y gloria divina. En la mente de los judíos de la época de Jesús había llegado el momento de la venida del Mesías. El pueblo judío no buscaba la liberación interna del pecado, sino la liberación externa de la opresión política. Cuando Jesús comenzó su ministerio de predicación con autoridad inaudita y sanación de todo tipo de enfermedades, muchos judíos estaban convencidos de que Él era en realidad el Mesías. En ese momento, sin embargo, el ministerio de Jesús se apartó rápida y radicalmente de sus expectativas. Según su pensamiento, los próximos pasos serían la reunión de las naciones en contra del Mesías y su dramática y sin esfuerzo victoria sobre ellos. Esa idea aparentemente también estaba todavía en la mente de los 12 discípulos. Las muchas predicciones de Jesús de que Él debe sufrir, morir y resucitar simplemente se habían alejado de sus pensamientos. De alguna u otra manera habían olvidado esas enseñanzas o las habían racionalizado y espiritualizado para que fueran algo distinto de las realidades literales, físicas e históricas. Y esa era la expectativa que tenían los judíos. Una segunda situación es que Jesús da las señales del final de los tiempos. Como los creyentes del Antiguo Testamento, nosotros esperamos que Cristo venga a este mundo. Como las expectativas que tenía el pueblo judío, también nosotros empezamos a ver las señales del fin de estos tiempos. La esperanza de aquellos hombres se caracterizó por muchos problemas, tribulaciones, falsas esperanzas, impaciencia, infidelidad, persecución, violencia, derramamiento de sangre y opresión. Jesús aclara que no será diferente para nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento. En los tiempos del Antiguo Testamento, la mayoría de las personas se interesaron mucho más en las cosas terrenales que en las cosas celestiales. A los propios discípulos de Jesús les afectaron esas falsas ideas y esperanzas. La gente de hoy tampoco es diferente. Cuando acudimos a Dios, lo hacemos para que nos dé lo que nosotros queremos, en lugar de lo que Él ha prometido. Los predicadores entusiastas prometen un milenio de paz y prosperidad, con Cristo sentado en un trono terrenal en el templo de Jerusalén reconstruido, con tantas maravillosas expectativas para esta tierra. El anhelo por el cielo disminuye. Y solo nos engañamos si pensamos que el espíritu de nuestro tiempo no nos afecta. Debemos escuchar lo que Jesús tiene que decir sobre las señales del fin de los tiempos. Jesucristo dice: ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Según el historiador judío Josefo, el templo fue construido con piedras blancas, sólidas y relucientes. Algunas tendrían hasta 12 metros de largo, 4 de alto y 6 de ancho. Los discípulos no pudieron comprender las palabras de nuestro Señor Jesucristo: vuestra casa os es dejada desierta. Desierta significaba que quedaría vacía y desolada. El templo ciertamente era un lugar muy atractivo
y congestionado. Además, recordemos que están en la Pascua. Estaba lleno de peregrinos que habían ido a las celebraciones. Sin embargo, a pesar de su gloria externa, la verdadera gloria del templo estaba desapareciendo rápidamente. El templo había sido construido para glorificar al Dios de Israel y a su Mesías prometido. El Mesías había ido a ese templo y se vio obligado a describirlo como cueva de ladrones, no como el lugar santo, no como el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba. Aquel lugar había caído en descrédito y había dejado de funcionar para el propósito para el cual había sido edificado. Vemos dolorosamente que hoy en día pasa eso en la vida de muchas personas. El propósito para el cual Dios nos creó, a cada uno de nosotros, a usted, a cada uno de ustedes y a mí, fue para glorificarte. Fue para que nosotros glorifiquemos el nombre de Dios. Pero muchas veces no lo hacemos. Buscamos nuestra propia gloria. Buscamos nuestros propios intereses. Oramos a Dios para que nos provea lo que a nosotros nos parece. Y pocas veces oramos para que Dios manifieste sus promesas y para que Dios nos dé todo aquello que nos ha prometido. Por eso había unas discusiones, por eso vemos que los discípulos se acercan a Jesucristo. Y aunque ellos están hablando de la gloria terrenal, nuestro Señor los dirige a observar la gloria celestial. Hay una discusión acerca del templo. Y a pesar de que nadie sabe exactamente cómo era el templo, debió haber sido hermoso. Herodes había ayudado a los judíos en su remodelación, sin duda alguna, para mantener lazos de amistad con sus sometidos. En el interior del templo, junto al lugar donde se hallaban los objetos sagrados, se ofrecían los sacrificios. Y había un área grande denominada Atrio de los Gentiles, donde los cambistas y mercaderes tenían sus puestos. Fuera de esos atrios se hallaban los pórticos. El pórtico de Salomón tenía casi medio kilómetro de largo, y el pórtico del trono estaba decorado con 170 columnas en sus casi 300 metros de largo. Para ser justos con los discípulos, los profetas del Antiguo Testamento también vieron, al igual que ellos, la venida del Mesías y el establecimiento de su reino como un solo acontecimiento. La edad de la iglesia era un misterio para ellos, un misterio, como explicó Pablo, que se ha mantenido en secreto durante siglos pasados, pero ahora se manifiesta. Romanos 16, versículos 25 y 26. Ahora los discípulos estaban seguros de que el siguiente movimiento de Jesús sería demostrar su poder inexorable sobre las naciones que pronto se volverían contra él. Sin duda fueron tales pensamientos los que habían mantenido a Judas superficialmente comprometido a quedarse con Jesús. Esperaba estar en el círculo íntimo del Mesías cuando se inaugurara el reino y que se le diera poder, riqueza y prestigio acordes con esa posición. Por última vez, vemos que Jesucristo salió del templo. En ese lugar había sido rechazado por los líderes judíos. Ahora la casa de estos
quedaría desolada y pronto sería arrasada, totalmente destruida. Para la enorme sorpresa de los discípulos, el maestro les informó: no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El cumplimiento literal de esa predicación fue 40 años después, en el año 70 después de Cristo, y fue corroborada por el historiador Josefo, que fue testigo ocular, y dice que todo, excepto el muro occidental de la ciudad, fue tan totalmente derribado hasta los cimientos que nada quedó para que los que llegaran a ese lugar pudieran creer que hubiera sido habitado. Jesús había pasado todo el día miércoles de la semana de Pascua en el templo, dando su última enseñanza pública y pronunciando su juicio final e intenso sobre los falsos líderes religiosos y sobre la nación de Israel. El templo de por sí era impresionante, y para aquel grupo de hombres de una Galilea rural debió haber parecido una maravilla impresionante. No podían concebir cómo una estructura tan enorme podría haber sido construida y decorada tan magníficamente. Los discípulos tal vez llegaron a preguntarse cómo es que un edificio tan asombroso, especialmente dedicado a la gloria de Dios, podría quedar desolado, como Jesús acababa de decirles. Deberían haber recordado en aquel momento la visión de Ezequiel de la gloria de Dios saliendo del templo y subiendo desde el centro de la ciudad. El santo santuario, que una vez había sido casa de Dios, ya no lo era más. Ahora era esta casa que Jesús dijo que se quedaría sola, porque la gloria del Señor pronto se apartaría de él. Los hermosos edificios que se habían dedicado a la gloria de Dios y que de ahora en adelante deberían haber honrado a Jesucristo, se dedicarían a la desolación y a la destrucción. Y no solo eso, sino que aquella casa quedaría arrasada hasta el suelo. La destrucción del templo sería definitiva y para siempre. Nunca más se levantaría. Marcaría el fin de una etapa del plan eterno de Dios, dando lugar al comienzo de otra etapa más eficaz, el nuevo Israel espiritual. Hasta los hombres buenos son prosperados o son propensos a enamorarse demasiado del esplendor. Los hombres buenos tienden a acercarse a la belleza exterior y a sobrevalorarlas, aun cuando se trate de las cosas de Dios. El templo era glorioso, pero esa gloria estaba manchada y oxidada con los pecados de los sacerdotes y del pueblo. Y esta gloria estaba eclipsada y superada por la presencia de Dios. Cristo había considerado la ruina de las almas y había llorado por ello. En Lucas 19:41. Los discípulos, en cambio, seguían sorprendiéndose por las edificaciones. En esto confirmamos, como en muchas otras cosas, que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Isaías 55:8. Si supiésemos ver con los ojos de la fe cuán efímera es la gloria de las cosas de este mundo, no seríamos propensos a darles un valor que no tienen. El Señor les dice: ¿veis todo esto? Ellos querían que Cristo viese todo aquello como ellos lo veían y que se admirase de ello como ellos se admiraban. Pero la mirada de Cristo penetraba hasta lo más hondo del tiempo y del espacio, y por eso veían las cosas de otra forma.
una mirada parecida a esta nos vendría bien y nos haría mucho bien. La última parte, en el versículo 3, vemos las preguntas que hacen los discípulos. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hemos revisado el contexto y hemos visto por qué los discípulos hablaban de esta forma. Se acercan Pedro, Jacobo, Juan y Andrés para preguntarle, ¿cuándo serán estas cosas? Se dice que Jesucristo estaba sentado en el monte de los Olivos junto con los discípulos. Estaban a unos 65 metros más de altura que Jerusalén y tendrían una vista panorámica de la ciudad. Y la respuesta que Jesús les da es la que conocemos en Mateo 24:36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. La primera pregunta no es respondida aquí. Jesús no les da una fecha exacta, tampoco les da una fórmula para que pudieran calcularla. Ni el Hijo de Dios, en su estado de humillación, sabía el tiempo exacto. Cualquiera que afirme hoy con exactitud cuándo será el fin del mundo, obviamente es un falso profeta. Y ese falso profeta se aparece muy constantemente. Su aparición es regular. Después de la Pascua, cuando Jesús estaba a punto de ascender a la diestra del Padre, surgió otra vez la pregunta: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesús le respondió: no les toca a ustedes saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Hechos capítulo 1, versículo 6 y 7. Hay que hacer aquí una distinción entre una plena comprensión de una cosa y el estar emocionalmente interesado en ella. Los discípulos en verdad no pudieron entender en toda su profundidad las predicciones de Cristo acerca de una resurrección de entre los muertos, pero si algo de esta naturaleza iba a suceder, de modo que Jesús resucitaría y entonces iría al Padre para sentarse en el trono, ellos querían saber más al respecto, quizás especialmente porque su Señor les había prometido que volverían y ellos también se sentarían en tronos. Las preguntas aquí vertidas tenían que ver con la destrucción del templo y de Jerusalén y la señal de la venida del Señor al final de la era cristiana. Tales preguntas no tenían nada que ver con la iglesia que Jesús dijo él mismo edificaría. Las preguntas de los discípulos tienen que ver con Jerusalén, Israel y el regreso glorioso del Señor para establecer su reino. En realidad, Mateo no registró la respuesta de Jesús a la primera pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? Pero Lucas sí. Durante algún tiempo los discípulos habían estado convencidos de que el reino de Dios iba a aparecer inmediatamente. Lucas 19:11. Por lo tanto, en el contexto de la situación y el probable marco mental de los discípulos, la palabra cuando parece implicar inmediatez, sugiriendo que el tiempo podría ser mañana, el día de mañana, el día después de mañana, o tal vez al final de la Pascua. Querían saber cuál sería el primer indicador. ¿Cómo sabremos cuándo ocurrirán estos eventos restantes? Todavía entendían la venida del Mesías como un solo continuo suceso de acontecimientos, sin tener comprensión de la edad de la iglesia que intervendría entre sus dos venidas. Y
y probablemente pensaron que el signo de la venida de Cristo sería algo apropiadamente espectacular. Esta fue posiblemente la parte más emocionante de la experiencia de los discípulos con Cristo, ya que contemplaban la inminencia de su reino milenario. Basándose en lo que Jesús acababa de decir, los discípulos creían que la próxima vez que los judíos incrédulos a los que Jesús acababa de enfrentar en el templo lo verían, sería cuando Él viniera en su gloria y se limitarían a declarar: bendito el que viene en el nombre del Señor. Más que nunca se convencieron de que ese día no podía estar lejos. Incluso después de su resurrección, los discípulos todavía tenían la misma expectativa. La última pregunta que le hicieron a Jesús antes de su ascensión fue: Señor, en este momento que estás restaurando el reino de Israel, la muerte y resurrección de Jesús no habían disminuido su anticipación, sino que la habían aumentado intensamente. Seguramente, ahora que Él había demostrado que la muerte no tenía control sobre Él, era la hora de proclamarse rey, destruir a sus enemigos e inaugurar su reino. La venida tal como los discípulos la tenían en mente no era la segunda venida. Venir en el uso que hacen aquí se traduce de la palabra parusía, que tiene el significado básico de la presencia, y en segundo lugar lleva la idea de la llegada. Por lo tanto, la pregunta de los discípulos podría ser parafraseada de la siguiente forma: ¿cuál será el signo de tu manifestación en tu presencia plena y permanente como Mesías y Rey? No utilizaron parusía en el sentido específico y más técnico de que Jesús la utilizó más tarde en el capítulo. Estaban pensando más bien en su perfecta presencia mesiánica. En la mente de los discípulos, el fin de la era acompañaría la manifestación plena de Jesús en cuanto a su poder y gloria, poniendo fin a la era del pecado y la rebelión del hombre contra Dios y marcando el inicio del reino divino de rectitud y justicia. Era, por supuesto, una pregunta válida: ¿cuándo ocurriría eso? Querían saber cuándo sería el momento de su llegada. Finalmente, para concluir, vemos que estas enseñanzas reservadas a los discípulos en el monte de los olivos, Jesús respondió en torno a tres preguntas: la destrucción del templo, su segunda venida y el final de los tiempos. Estos eventos están relacionados íntimamente y nosotros debemos entender que todas las profecías tienen un cumplimiento a corto, largo y a largo plazo. Jesús evoca los trágicos acontecimientos que rodearían la destrucción de Jerusalén para describir las condiciones que precederían su propio regreso. Aclaró que no debían preocuparse por la fecha exacta, sino en estar preparados, en vivir como Dios manda, para que cuando viniera en gloria pudieran considerar los suyos. Fijemos estas cosas en nuestro corazón y recordémoslas bien. Son verdades eminentemente pertinentes en nuestro tiempo presente. Aprendamos a tener expectativas moderadas en cuanto a los resultados de la actividad existente en la Iglesia de Cristo y nos ahorraremos muchas decepciones. Apresurémonos a extender el Evangelio por el mundo, pues el tiempo es corto, no es largo. Se acerca la noche cuando nadie puede trabajar. Se avecinan tiempos difíciles. Puede que pronto haya herejías y persecuciones
que debilitarán y confundirán a las iglesias. Puede que pronto las naciones se estremezcan por una feroz guerra de principios. Puede que pronto se cierren para siempre las puertas que ahora tenemos abiertas para hacer el bien. Puede que aún veamos con nuestros propios ojos el sol del cristianismo caer como el del judaísmo, entre nubes y tormentas. Ante todo, anhelemos el regreso de nuestro Señor. Ojalá todos tengamos el deseo de orar a diario diciendo: ven, Señor Jesús, ven a instaurar tu reino, ven a recoger a tu iglesia, ven por el remanente que ha permanecido fiel, por aquellos que se han esforzado por glorificar tu santo nombre, por aquellos que se han esforzado por predicar tu evangelio a toda criatura, por aquellos que claman hoy: Abba, Padre. Bendito Padre y Señor, gracias te damos por este tiempo, Señor, en el cual podemos tomar la palabra y alimentarnos de ella, y tomar de ella alimento, Señor, espiritual, y tomar discernimiento, Señor, y sopesar las cosas que son importantes, las cosas que te agradan, y aquel trabajo que has puesto sobre nuestras manos. Gracias, Señor, porque un día enviaste a tu Hijo a rescatarnos, y por medio de su sacrificio vicario en la cruz nos has comprado y nos has redimido. Y hoy podemos decir: Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu amor inagotable y por tu gracia que nos alcanzó. Señor, permítenos seguirte glorificando el resto del día. Sé con nosotros en esta semana, pero sobre todo, Señor, permítenos seguir creciendo en sabiduría y en discernimiento. Y, Señor, que todas las cosas que hagamos sean para honrar y glorificar tu santo nombre, ya que tú eres el único merecedor de toda la gloria y toda la honra. Todo lo rogamos, Señor, y lo pedimos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Bien, hermanos, entonemos una alabanza más. El himno número 65. A Jesucristo ven sin tardar. Himno número 65. A Jesucristo ven sin tardar. Bien, cantamos juntos. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy viene estar, y que tu vida con dulce pan, tierno diciendo ven. Oh, cuán grande nuestra reunión, cuando allá, Señor, en tu nación, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Quien sabe solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y
han podido conectar y participar de este servicio. Y demos gloria a Dios por sus bondades, porque hemos tenido ya la oportunidad de empezar ciertas actividades aquí en el barrio de Santa Tere. Estamos compartiendo con las personas en las siguientes cuadras hacia Enrique Díaz de León, en la zona de las vecindades, y estamos contactando ahí también con las familias. Gracias a Dios, porque también estamos compartiendo tanto en el tianguis de los miércoles y de los días domingos, también con las personas. Y el día jueves estamos teniendo discipulado, lo vamos a mover también un poquito. En lugar de empezar a las 7, vamos a empezar a 7:30. Entonces va a ser de 7:30 a 8:30 nuestro servicio de discipulado, nuestro estudio de discipulado. Y los días domingos vamos a tener este horario de 10 de la mañana. Así que damos gracias a Dios por estas bendiciones, para que nos permita seguir compartiendo con las personas en el barrio de Santa Tere y también aquellos que lo puedan tener. Les recordamos que ya estamos teniendo los servicios presenciales, entonces será los domingos a las 10 de la mañana y los jueves a las 7:30. Les esperamos. La transmisión del servicio será por Facebook, también va a estar en YouTube, pero el estudio solamente lo vamos a tener presencial. Más adelante veremos la posibilidad de transmitirlo, pero por el momento es solamente presencial. Y todos los días a las 7 de la mañana estamos teniendo devocionales basados en el libro de Proverbios. Los esperamos todos los días a las 7 de la mañana aquí por el perfil de la página de la misión Misiones Calvario. Sí, estamos en Facebook. Vamos a entonar un último himno para nuestro servicio de esta mañana, que es el himno número 95. Vamos a entonarlo y vamos a dar gracias a Dios por esta reunión que nos permitió tener. Bendito Padre y Señor, gracias por tu amor inagotable, gracias por las bendiciones que nos das, sobre todo, Señor, porque nos permite reunirnos en torno a tu santo nombre. Señor, te pedimos ahora que nos despidas con tu bendición, que podamos seguir el resto del día bendiciendo y glorificando tu santo nombre, Señor, y permítenos también tener los alimentos suficientes, el descanso, y te pedimos por aquellos tus hijos que están predicando en cualquier parte del mundo, por aquellos que están sufriendo persecución, tribulación o incluso enfermedad, para que seas con ellos, Señor, les sostengas y les guardes, y que en todo puedan glorificar ellos también tu santo nombre. Gracias por tus bendiciones, Señor. Dejamos todo en tus manos y lo rogamos a ti, por los méritos suficientes de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Cantemos juntos el himno 95, al Cristo vivo sirvo.
Señor les bendiga, hermanos.